Continuamos ahora con sepsis en pediatría con relación a lo que es clínica y diagnóstico. Tendremos que tener en cuenta que la parte clínica dependerá del foco inicial que desencadenó esta respuesta de sepsis, teniendo en cuenta que puede ser un foco a nivel del sistema nervioso central como una meningitis o a nivel respiratorio con neumonías o infecciones urinarias o infecciones cutáneas o gastrointestinales o osteomusculares. Tendremos entonces que objetivar los signos y los síntomas relacionados con los que el paciente llega y de acuerdo a eso tratar de buscar el origen del foco inicial. Explorar por aparatos o sistemas hará que sea más fácil identificar los hallazgos sugestivos de disfunción de órganos, como lo hemos mencionado en revisiones previas, donde lo más importante es poder determinar si el paciente está o no con compromiso de más de un órgano, teniendo en cuenta que los principales órganos son el parte cardiovascular, respiratoria y neurológica, de donde puede ser el foco inicial, pero puede también ser un foco diferente a esos y que ese terminó repercutiendo sobre este tipo de sistemas que son fundamentales en pediatría. Además, tenemos en cuenta que, por ejemplo, el paciente puede tener lesiones cutáneas características que nos puedan orientar hacia algún tipo de infección, como en el caso del meningococo, donde generalmente se relaciona con lesiones petequiales o purpúricas, o de pronto algún tipo de eritrodermia o lesiones sugestivas de un estreptococo piógenos, o lesiones compatibles para infecciones por estafilococo o estreptococo en piel que sean secundarios o deben originar un choque tóxico. Entonces, todos estos datos clínicos pues nos tratarán de ubicar el foco inicial como tal. Y una vez tengamos eso, siempre es importante, como lo hemos mencionado, hacer la exploración teniendo en cuenta la triada de evaluación pediátrica. Entonces, habitualmente tendremos que enfrentarnos o no a la situación de un shock que puede estar compensado o descompensado, como ya lo hemos planteado previamente. Tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene algún tipo de esos órganos afectados de la triada que contemplamos y iniciar toda la evaluación del ABC, pudiendo dar o no ya las órdenes generales ante un paciente que esté inestable, como son la oxigenoterapia, la monitorización y la canalización de la vía, y solicitar obviamente el apoyo para poder tomar las mejores decisiones con ese paciente. Hay que recordar que si tenemos comprometido la vía aérea, pues usualmente el paciente tendrá algún tipo de compromiso respiratorio asociado no a síntomas dentro de su anamnesis y habitualmente pues lo más importante es tratar de permeabilizar esa vía aérea si el paciente está inconsciente, objetivizando eso con la oxigenoterapia y valorar la necesidad de sistemas de alto flujo, por ejemplo, vigilar la saturación y la capnografía si es factible y prepararnos con todo el material y medicamentos en caso de que el paciente requiera una intubación porque tengamos un paciente con una falla respiratoria. Hay que evaluar entonces ese trabajo respiratorio, si está compensado o no, si el paciente presenta signos de dificultad respiratoria muy importantes a la auscultación, podemos encontrar, por ejemplo, que el paciente esté con hipoventilación o con crépitos que nos hagan pensar que el foco es a nivel respiratorio y empezaremos a monitorizar toda su parte respiratoria. Evaluaremos la parte cardiovascular teniendo en cuenta si están los rangos de frecuencia cardíaca pues en los rangos para su edad o si están por encima de las dos desviaciones estándar, si la presión arterial se encuentra en rango normal o baja, para hablar o no de hipotensión, y si el cuadro pues ha evolucionado favorablemente con la monitorización que hicimos y con el soporte de cristaloides iniciales, o por el contrario, el paciente ya llega con un cuadro mucho más avanzado donde encontramos una sintomatología compatible con un choque frío o un choque caliente. Recordar que el choque frío es el más frecuente en pediatría porque la población que más se afecta en pediatría con sepsis es de menor de 5 años y de estos la gran mayoría es menor de un año y sus sistemas fisiológicos compensatorios hacen que las resistencias vasculares sistémicas se eleven y los gastos traten de incrementarse inicialmente a expensas de la frecuencia cardíaca, pero posteriormente empiezan a caer esos gastos cardíacos. Por eso es que los pacientes, la gran mayoría en pediatría, llegan con choques fríos, donde la piel va a estar pálida, fría, pulsos débiles, llenado capilar muy lento, a diferencia de los niños un poco más grandes o escolares o adolescentes donde su debut lo hace más como un choque caliente, entonces rápidamente pueden entrar en hipotensión, el paciente tiene la piel caliente, está pues muy vascularizado, entonces está con la piel roja, con pulsos saltones y con un llenado capilar bastante rápido, menor a 2 segundos. Eso lo encontraremos a la exploración clínica.
y posiblemente también encontraremos pues que las frecuencias se estabilizarán o mejorarán o la presión arterial se estabilizará o mejorará una vez logremos el acceso venoso y empecemos a hacer la expansión con soluciones isotónicas con solución salina o con Harman a 20 mililitros por kilo. Entonces, si logramos hacer esa reposición y vemos que la frecuencia y la tensión arterial se compensan, pues podremos determinar si el paciente logrará estar de pronto en un choque compensado o en un choque descompensado en caso de que no logremos mejorar esas constantes hemodinámicas y que persista con estas clínicas de choque frío de caliente. La parte de la D, que es lo neurológico, entonces entraremos a hacer la evaluación neurológica del paciente, básicamente con su Glasgow, y si tiene o no este paciente básicamente algún tipo de componente convulsivo, o sea que haya hecho un estatus convulsivo, y hay que tener en cuenta que los niños hacen muchos tipos de convulsiones que nos pueden de pronto confundir un poco con su condición neurológica, ver siempre las reacciones pupilares de los pacientes y no olvidar siempre hacer determinación de la glucometría. En cuanto a la parte de la piel, en la exploración, vemos pues que los niños con sepsis pueden tener algún tipo de lesiones purpúricas o petequiales, por ejemplo, origen del meningococo, o por ejemplo otro tipo de rash como en el del dengue, que también pueden cursar con sepsis por dengue o generalmente por infecciones con otras bacterias, o como lo tenemos en el caso de COVID-19 actualmente, donde hacen unos cuadros de sepsis similares al Kawasaki, donde tiene unas compromiso a nivel de las mucosas, de ganglios y de piel, y donde rápidamente entran en estados de choque y de sepsis con disfunción miocárdica. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos de sistemas, pues uno puede abordar clínicamente a ese paciente y determinar, instaurar un diagnóstico temprano y unas ayudas de diagnóstico que nos permitan aclarar si hay o no compromiso no solamente de estos órganos, sino de otros órganos como lo hemos visto en pediatría que pueden comprometer, ya sea a nivel hematológico, hepático o renal. Otras acciones importantes es que pues tomemos entonces las ayudas diagnósticas o la batería de laboratorios en estos casos, y para la sepsis es importante como tener dos cosas importantes para no olvidarnos de que no se nos quede ningún laboratorio por fuera. Uno es todo lo que tiene que ver con reactantes de fase aguda, que pues estaría lo que es la PCR y la procalcitonina. La parte cardiovascular, determinaremos la necesidad o no de un ecocardiograma y toma de gases arteriales con lactato y el exceso de bases para evaluarlo. En la parte metabólica no olvidar siempre lo que es la glicemia, los electrolitos y los gases. En la parte renal la creatinina y el BUN. En la parte hepática TGO, TGP, fosfatasa, LH bilirrubina y albúmina. La parte hematológica, el hemograma con sus tiempos, INR, la parte respiratoria determina la necesidad de la placa de toras, los gases, y la toma o no de TAC de toras depende de la complejidad del paciente o de lo que estemos sospechando. La parte neurológica, no olvidar la punción lumbar para toma de líquidos farmaquídeos con gran cultivo citoquímico y el lactato, que es un factor importante para diferenciar si se trata de pronto un cuadro viral o bacteriano. El TAC cerebral no es pues, de primera elección, pero depende de la condición neurológica del paciente, nos puede aportar tanto para el pronóstico como para el diagnóstico. En la parte gastrointestinal nos podremos ayudar de una serie de abdomen, de una ecografía o un TAC si es necesario. Y en la parte infecciosa como tal, pues ya buscamos los sistemas, evaluamos los sistemas para ver lo que es la disfunción de los órganos. Ahora entramos al foco infeccioso como tal, y entonces en esos casos tenemos que tomar todo lo que sea susceptible de cultivar, del foco que sea, además de los hemocultivos, que es importante tener mínimo 2 hemocultivos, con el fin de que podamos tener una mejor probabilidad de captura de la bacteremia en este tipo de pacientes. Entonces es por eso que dependiendo del foco que tengamos, pues tenemos que tomar muestras que nos permitan abordar el aislamiento de los patógenos, porque inicialmente entraremos a hacer un manejo empírico con ellos, con los niños, teniendo en cuenta sus factores de riesgo y su posible etiología de acuerdo al grupo etario, y tomaremos todos los cultivos posibles que nos permitan después de escalar en nuestras terapias terapéuticas, en nuestros esquemas terapéuticos, perdón. Entonces, a todos los pacientes que debemos tomar hemocultivos, tanto para aerobios como anaerobios, y estudiar sobre todo pues en los casos en los cuales tienen estafilococo aureus metrino resistente,
que sobre todo procedan de algún tipo de hospital. Cuando no tenemos un foco claro, pues con mayor razón hay que tomar 2 hemocultivos y un urocultivo. En los focos respiratorios hay que tomar granicultivo del esputo si el paciente es capaz de expectorar, o si por el contrario tenemos un paciente ya entubado, pues se le toma una muestra a través del tubo orotraqueal y hay que determinar si hay riesgo para micobacterias o bacterias atípicas, virus o bordetela, según sea el caso. Pues en nuestro caso, pues toma para antigenuria para pues legionela, pero realmente no es tan frecuente. Y en caso de que tengamos derrames, tratar de hacer los aislamientos de granicultivo líquido esofarraquídeo con PCR si es factible para los gérmenes que sospechemos en el líquido pleural. En un foco urinario, el urocultivo. Tener en cuenta que en pediatría la ideal es que siempre sea por sonda, pues si consideramos que hay alto riesgo de contaminación. Sobre todo en los no continentes. En foco de piel y partes blandas, pues todo lo que tenga susceptible de tomar en piel, alguna pústula, alguna lesión que podamos obtener algún tipo de líquido para enviar a granicultivo es súper importante, ya sea por aspiración o por biopsia si es el caso. En la parte del sistema nervioso central, como hemos dicho, la toma de líquido esofágico para los estudios de gran cultivo citoquímico, PCR y lactato. En los focos abdominales, pues si el paciente va para cirugía, entonces tomar cultivo de la secreción que encuentre en la cavidad abdominal o de algún líquido por aspiración de ascitis o de alguna herida quirúrgica que tenga el paciente. Y en los focos de accesos vasculares generalmente asociados a sistemas de catéteres centrales, pues hay que tomar idealmente por cada uno de los puertos y obtener al menos un hemocultivo simultáneo también periférico y de todos los sistemas de catéteres que tengan, si tiene catéteres centrales, Majur, o líneas arteriales, más el periférico con el fin de poder determinar si se asocia o no a algún tipo de esos dispositivos o si el foco es netamente del paciente. Entonces, de esa manera podremos hacer un abordaje tanto clínico como de diagnóstico, con el fin de que cuando de manera agresiva entremos a hacer el manejo de estos pacientes, cuando tengamos reporte de cultivos podamos escalar en los manejos. Espero haya sido de su interés este tema y que continúen el aprendizaje con los archivos que se les anexan a su tablo de trabajo.